Buenos días. Saludamos y damos la cordial bienvenida a esta entrevista a Álvaro Restrepo Gaviria, colombiano de Medellín, promotor cultural, activista socioambiental e integrante de Radio Virtual Chacaruna. Álvaro, buenos días. Hola, muy buenos días y gracias por esa presentación y sobre todo la invitación. Y de un lugar que yo quiero mucho que es Cuenca, la linda Tumipampa, Guapondeli, donde yo viví hace años, por allá en la época del 2005 y donde fui muy feliz. Entonces, muy agradecido con este espacio y bueno, dispuesto a dialogar en este rato. Gracias, Álvaro, por esas palabras de Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad, de todos. Sí, Álvaro, muy bien. cuéntanos cómo están viviendo ustedes, los argentinos, la emergencia sanitaria. Bueno, pues yo soy colombiano y desde el 17 de marzo, 17 de febrero de este año, junto a mi compañera, salimos en una campaña por tierra, por nuestros países de nuestra Via Yala, Latinoamérica, por Sudamérica esencialmente, compartiendo distintas ideas acerca de lo que es la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Y bueno, y una de esas situaciones fue que cuando estábamos en Tucumán, llegamos a Tucumán acá en el noroeste argentino, pues nos tocó la cuarentena nacional, que es lo que se ha venido tomando como medida, tanto en ese país como en otros lugares en el mundo, para tratar de contrarrestar esa situación. Eh, Hay dos cosas que yo quisiera mencionar. La primera es que obviamente ninguno de nuestros países estaba preparado para una situación de esa manera, tan crítica y sobre todo con el desmonte de los servicios médicos, del sistema de salud en casi todos nuestros países debido al neoliberalismo, pues aún nos dejó en una situación más complicada aún. Y bueno, ahí se ha ido respondiendo. Me parece que en el caso argentino, con medidas políticas, me parece que mesuradas, escuchando a los epidemiólogos, en la tensión permanente entre economía o salir pues a producir y el mantenimiento de la salud pública para todas y todos. Creo que son situaciones y decisiones difíciles que le ha tocado asumir a toda la gente, pero también me parece que ha habido cierto grado de corresponsabilidad de las personas y eso es muy importante. Pero también suceden que hay otras situaciones que quedan invisibilizadas. Por ejemplo, en nuestros países, desde Colombia hasta Argentina, en las zonas más cercanas, en el caso ecuatoriano, que sería el oriente, o sea, la Amazonía, hasta acá en las zonas selváticas y de yungas que llaman, pues, por ejemplo, está una epidemia gravísima de dengue, de la que prácticamente no se habla. En esta sola provincia, que sería, en el caso pues, argentino y ecuatoriano, que se llama provincia, en Colombia les decimos departamentos, aquí en la provincia de Tucumán, de solo dengue hay más de 4.000 casos, que son por mucho, muchísimos más que los del COVID-19. Sin embargo, no tienen el despliegue mediático que deberían y que merecen estas personas que están viendo también esas circunstancias. Pero bueno, quería anotar eso es porque existen muchas informaciones a las que no accedemos y son las personas a través de estos medios digitales las que poco a poco han podido generar redes de afecto y de cuidado, que me parece que es esencial. En el caso nuestro, estamos tratando de que los más de 8.000 colombianos que nos encontramos varados por el mundo en circunstancias bastante complicadas, pues poco a poco nos vamos conectando. Me imagino que un número no igual, pero por lo menos importante, ecuatorianos deben estar en la misma situación, los mismos los peruanos, los mexicanos, los chilenos. Entonces, esta experiencia que estamos compartiendo entre todas y todos, que es una experiencia planetaria, que está mostrando un poco la crisis de la civilización tal cual como la conocemos hasta el momento, pues nos tiene que llevar a reflexionar cómo habitamos la Tierra, cómo nos sentimos, cómo compartimos. Y una cosa que también me gusta decir, en este momento que hemos vuelto a lo doméstico, no quiere decir que nos hayamos domesticado. Es más, la rebeldía entendida como la posibilidad de ver cosas de otras maneras, actuar de forma diferente, no es la normalidad que nos ha llevado a eso, a este colapso planetario, porque es que lo del COVID-19, esa pandemia que estamos viviendo, es simplemente la punta del iceberg de lo que se viene.
que es muy complicado. La crisis ecológica y climática está acá, el futuro ya llegó. Entonces, bueno, esperemos que todos aprendamos de esto. Álvaro, ¿qué opinas que en el siglo XXI se ha construido un período pandémico viral H1N1, MERS, SARS, COVID-19, que surge en condiciones ambientales de explotación de la naturaleza? Sí, has dicho una cosa muy importante. Esta aparición de todos estos virus, más allá pues de las distintas teorías que puedan existir, de manipulación genética, armas biológicas, peleas geopolíticas entre los países y los poderes hegemónicos, más allá de eso, lo que es incontrastable e incontestable es que nuestra especie, la especie humana y sobre todo un sistema que llamamos capitalismo, nos está llevando a un colapso. Y ese colapso se manifiesta en cada vez más destrucción de los hábitats naturales. Parece ser que desde el 2000 para acá, la mayor parte de estos virus que han venido actuando primero como epidemias y luego como pandemias, se deben mucho de su origen en lo que llaman contactos zooníticos. Es decir, virus que se encontraban en bosques, selvas, en animales que no tenían permanente contacto con los humanos, y ante la destrucción de esos hábitats, muchos de esos, por ejemplo, para la ganadería, para el extractivismo más craso, que es el de la minería, pues ha hecho que tengamos contacto con algo que no tendríamos por qué hacerlo. Lo otro es, por ejemplo, mencionando el caso de la ganadería, parece que muchos de esos virus aparecieron también en granjas agroindustriales gigantescas que hay por todo el planeta, donde a los animales se les inoculan cada vez más antibióticos, vienen en condiciones donde proliferan estos virus que van mutando y van llegando a nosotros. O sea, ahora lo que tenemos que repensar es todas las formas en que hemos entendido de nuestro paso por el planeta, de cómo nos alimentamos, de dónde proviene lo que consumimos. Yo creo que es un momento muy especial para volver a los mercados locales, a comprarle a los vecinos, a producir lo que necesitamos. Es que no podemos seguir destruyendo el planeta para consumir cosas que no necesitamos, casi que toda basura, cosas, por ejemplo, la obsolescencia programada, eso de que hacen productos, televisores, celulares, para que duren 2 y 3 años, porque usted tiene que comprar el nuevo televisor, el nuevo celular, el nuevo computador, cuando el otro supuestamente tendría que durarte, porque el consumo y el mercado te lo dicen. Yo creo que esto es muy importante, y más, por ejemplo, en esta semana que se están cumpliendo 5 años de la encíclica del Papa Francisco del Laudato Si, del de nuestra casa común. Tenemos que pensarnos así, todos estamos en una misma casa. Y si nosotros tenemos la casa desorganizada, llena de basura, pues nos vamos a enfermar. Y no tenemos, como dicen los lemas, por ejemplo, que no hay planeta B, es que no tenemos para dónde correr. Este es para bien, no digo para mal, pero para bien. Tenemos que entender que somos hermanos y hermanas, no solamente entre los seres humanos. Tenemos, como decía, ahí no el Papa Francisco, sino Francisco de Asís, el santo, casi que el santo patrono de la ecología. Tenemos al hermano Sol, a la hermana Luna, el hermano Aire, la hermana Agua. Son nuestras hermanas y hermanos, es más, habitan dentro de nosotros. Si cambiamos esa mentalidad de ver las cosas, a los demás seres como simplemente cosas, como bienes materiales, sino como seres que nos hacen más felices, que somos parte de un mismo tejido, pues yo creo que las cosas van a cambiar positivamente. Aunque tenemos pues poco tiempo, pues los científicos dicen que no tenemos más de 10 años para cambiarle el rumbo a las medidas políticas en el planeta y de consumo que nos permitan seguir existiendo. Pero bueno, todavía hay tiempo para hacerlo. Y yo creo que el paro que tanto necesitábamos, aunque tristemente se dio en estas circunstancias, pero un paro de la economía para que llegara a la reflexión, pues se dio de manera insospechada, como si la naturaleza misma nos dijera, aquí les voy a dar un pequeño regalo para que tengan que reflexionar y actuar. Estamos con Álvaro Restrepo Gaviria, colombiano, promotor cultural, activista socioambiental. Otra pandemia que se viene para el mundo es el cambio climático, que ya estás tocando.
Cambio climático indetenible, Álvaro. La temperatura subirá hasta en 2 grados. Habrá inundaciones, ya estamos viviendo. Extremos fríos, también estamos viviendo. Extremos calores, ¿qué le espera a la humanidad? Bueno, ya la humanidad ha pasado por muy distintas crisis durante su paso por la Tierra, durante estos últimos, por lo menos 100.000 años, que esa especie que llamamos Homo sapiens anda caminando y por los distintos ecosistemas del planeta. Obviamente no hemos enfrentado una crisis como la que tenemos ahora, con más de 7.000 millones de personas, con unas desigualdades sociales increíbles. Pues, es increíble que el 1% de la población mundial consuma más de la mitad de los recursos y tenga más de la mitad de la riqueza del planeta, y el 50% más pobre no alcance ni al 10% del acceso a todos esos recursos. Ya de por sí, ya eso nos tendría que poner a pensar. Y pensar de maneras claves, porque como bien mencionamos antes, no hay mucho tiempo. No es como se decía antes, no, vendrán otras personas y cambiarán esto. La próxima generación, en las próximas 2 generaciones. Esas 2 generaciones, que serían 50 años, esos 50 años no los tenemos. Todo lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer ahora. O sea, el futuro ya llegó, está acá. Aquí. Somos los hijos y hijas que esperábamos en el futuro. O sea, todas las generaciones ahora están juntas para hacer lo que tengamos que hacer, para sobrevivir. Y sobre todo, para sacar al ser humano del centro de nuestras preocupaciones, en el sentido de que nosotros somos una especie más en el entramado de la vida en el planeta. Tenemos que dejar eso que se ha llamado antropocentrismo, que es un legado también que fue muy importante en su momento, desde hace 500 años, pero ya tenemos que entender que la vida es la que tiene que estar en el centro, todas las vidas. Como decía antes, como decía Francisco Asís, hay que tener en cuenta la hermana agua, el hermano sol, a todas las hermanas y hermanos que son la vida hecha somos como un cola, de una mezcla de imágenes. Somos como un arco iris, donde cada color es importante para esa unidad en la diversidad. Y la crisis ecológica hay que entenderla como una crisis también de la civilización, o sea, una crisis de los valores en los que hemos estado alimentando esta sociedad, sobre todo en los últimos 300 años de profundización de lo que llamamos capitalismo, porque es que el capitalismo no siempre estuvo. Es más, es menos del 1% de la historia de la humanidad ha sido dominada por el capitalismo. Álvaro, por el modelo económico, a propósito del capitalismo, por el modelo económico neoliberal, recrudece la inequidad social a nivel mundial. Esta es otra pandemia, pues el 1% es dueño de la riqueza del mundo, mientras el 99% casi no tiene nada. Claro, pero vamos a ver, yo creo que tendríamos que direccionar bien esa apreciación que yo precisamente la había hecho antes. Es un 1%, entre comillas, más privilegiado tiene la mayor parte de la riqueza, llamemos la riqueza financiera, monetaria, pero tenemos que pensar en otra idea. ¿Ellos sí son verdaderamente ricos o solamente tienen dinero? Y mucho dinero que ni existe siquiera, es pura especulación. La verdadera riqueza es, primero, y nos lo ha demostrado esta crisis actual con el COVID-19, es el afecto. Si tenemos redes de afecto, si tenemos familia, comunidad, si podemos compartir con ellos, pues ya somos ricas y ricos. Lo que no tienen muchas personas que solamente, como decíamos, tienen es cuentas bancarias. Completamente de acuerdo. Lo segundo es que, sí, lo segundo es que tenemos, para existir, necesitamos de los bienes comunes como son el agua. O sea, si no tenemos agua, si no tenemos suelo, ahí sí digamos que estamos fregados, porque ¿de dónde va a venir el alimento? Nosotros no podemos consumir, o para vivir no podemos dejar de lado el celular de alta gama, de última tecnología, que ni siquiera lo necesitamos, pero queremos comprar, pero no podemos dejar de comer la papita, dejar de tomar agüita, los jugos, simplemente, como decían los griegos, dicen que decía Hipócrates, que
que la medicina, que el alimento sea tu medicina. O sea, y nos alimentamos no solamente de lo que nos da la tierra, sino de lo que compartimos entre todas y todos. Las palabras de aliento, de fuerza, las tradiciones, la memoria cultural de nuestros pueblos. Esa es la verdadera riqueza. Álvaro, completamente de acuerdo. Una cuarta crisis global se dice que es la infodemia, es decir, las noticias falsas y la falta de cifras e información certera en tiempo real de los sistemas sanitarios para combatir las enfermedades. Claro, eso de la infodemia es bien interesante. Primero porque estamos ahora avasallados por una cantidad de información que se produce segundo a segundo, muchas de esas falsas o con malas intenciones, que no son otra cosa que un mecanismo de generar miedo. Y recordemos que la política puede ser entendida como la administración del miedo colectivo. Y el que más miedo genere, más control tiene sobre los otros. Tenemos que no dejarnos avasallar por esa información que busca es simplemente inmovilizarnos. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, entre comillas, varados en Argentina, en medio, pues, muy lejos de Colombia, pero no estamos quietas ni quietos. También nos ha servido esta tecnología digital para comunicarnos, pero tampoco podemos caer en la trampa de pensar que todo esto lo vamos a solucionar por estos medios. Estos medios nos ayudan a acercarnos, pero nunca nos van a permitir el verdadero abrazo, cara a cara, cuerpo a cuerpo, con la gente querida. Y sobre todo que ante las malas decisiones de nuestros gobiernos, que no son simplemente administradores de lo que las grandes corporaciones ya tienen destinado para nuestros territorios, pues frente a eso vamos a tener que volver a las calles, no solamente a enfrentarnos con estas políticas neoliberales pues, tan desastrosas, sino para encontrarnos, para volver también al campo, para entender, y ya te voy a dar la palabra de nuevo, que bajo el asfalto está la huerta. Tenemos que volver a sembrar. Álvaro, finalmente, como promotor cultural que eres, ¿por qué crees que el arte y la cultura es un buen alimento espiritual en estos tiempos pandémicos? Pues se puede mantener la salud mental y evitar la depresión y la agresividad. Claro, o sea, es una de las riquezas que estábamos mencionando ahora, es la riqueza de nuestros pueblos, que se manifiesta en sus expresiones más bellas, que se notan en las artes, en las músicas, en las danzas, en la poesía, pero también en la culinaria, en todo eso que nos permite ser tejido. Y eso no lo vamos a resolver porque es una crisis de la civilización, es una crisis de los valores en los que se ha cimentado este modelo, llamémoslo neoliberal, patriarcal, capitalista, machista y racista. Eso no lo vamos a cambiar simplemente con sembrar alimentos, que es esencial, sino de lo que ganamos al sembrarlos, al compartir, al juntarnos. Es generar escuelas vivas. Y esos valores que esas escuelas vivas nos pueden dar a través de la música, de una obra de teatro, de la danza, y como decíamos también, de lo que compartimos juntas y juntos. La minga es una cosa esencial. El saber que es un disfrute podernos encontrar y trabajar un ratico por el bienestar de las vecinas, de los vecinos, que todo va y vuelve, que nuestros pueblos han sido muy, muy sabios al entender que la reciprocidad, eso de que el compartir es la base de lo comunitario, cada vez tiene más fuerza, que no podemos estar solas y solos encerrados ante un celular, encerrados en un apartamento, en una casa, muriéndonos de soledad. No, tenemos que superar eso y recordemos que cada 40 segundos en el planeta hay una persona que se suicida. O sea, nos tendría que doler de que esa persona no haya encontrado la red de afecto, la red emocional, la contención necesaria para salir de esa situación. Entonces, tenemos un gran camino por recorrer y bueno, y son espacios como estos. O sea, ahora que mencionabas, pues, acerca de la cultura, los medios, cómo autogestionamos los medios de comunicación, cómo generamos espacios de donde la gente pueda sentirse no humillada, no subvalorada, sino que su voz y sus sentimientos sean tenidos en cuenta. Y entonces por eso les agradezco tanto esa oportunidad
a través de la radio, porque muchas más radios tendrían que seguir apareciendo. Bien, gracias al Álvaro Restrepo Gaviria por el tiempo que nos ha concedido para poder hacer unas preguntas y escuchar cuáles son tus opiniones, Álvaro, desde siempre y hasta siempre. Gracias, Jaime, y un abrazo a toda esa linda tierra del Azuay y el austro ecuatoriano.